En diciembre de 1900, 3 fareros destacados en un grupo aislado de islas en el Atlántico Norte, desaparecieron sin dejar rastro. ¿Fue su desaparición el resultado de un extraño accidente? ¿O hubo algo más siniestro? Cada día, en todo el mundo, desaparecen miles de personas. Afortunadamente, la mayoría, aparecen vivas y sanas. Para otros no tan afortunados, sus cuerpos se encuentran semanas, meses o incluso años más tarde, habiendo perecido por desgracia o por juego sucio. Pero de vez en cuando, hay casos en los que no se vuelve a saber nada de los desaparecidos. Simplemente, desaparecen en la inmensidad del mundo que habitamos. Este tipo de desapariciones se producen sobre todo en entornos urbanos, y menos en entornos rurales, pero en ambos casos suele haber explicaciones más obvias. Hay un montón de gente siniestra con motivos siniestros, esperando para aprovecharse de cualquier situación. Pero, ¿qué decir de los incidentes más aislados, en los que un grupo de individuos en una isla remota, deshabitada y casi inaccesible, a kilómetros de los males del mundo, simplemente se desvanecen en el aire? En la tarde del 7 de diciembre de 1900, el superintendente Robert Muirhead salió del embarcadero oeste de Eilean Mor y subió a la lancha que le esperaba. Tras estrechar la mano y despedirse de sus 3 colegas, se dirigió a un barco de vapor más grande anclado en la costa, que le llevaría de vuelta a tierra firme. Mientras su pequeña embarcación se abría paso por las aguas agitadas, miró a los 3 hombres que había dejado atrás en la pequeña y apartada isla, para hacerse cargo de su faro. Eran Donald MacArthur, Thomas Marshall y James Duckett, y estaban de pie en el rellano saludándole. Cuando levantó la mano para devolverles el saludo, no se le pasó por la cabeza que sería la última persona en volver a verlos. Porque cuando el barco de socorro llegó 19 días más tarde, no estaban en ninguna parte. Las Islas Flannan, un grupo de 7 pequeños islotes, situadas a unas 20 millas al oeste de las Hébridas exteriores, en el oeste de Escocia, iban a ser el escenario de esta extraña desaparición, que hace que esta historia sea aún más inquietante. El misterio de estos 3 hombres, aislados al borde del mundo civilizado y rodeados por el vasto y hostil océano Atlántico, produce un escalofrío. Las islas llevan el nombre del sacerdote irlandés del siglo VII, Sam Flannan, y desde que se tiene memoria han permanecido deshabitadas. Los colonos de las islas vecinas de las Hébridas exteriores, siempre vieron con gran superstición este sombrío y desértico grupo de rocas escarpadas. Muchos barcos pesqueros y mercantes habían naufragado allí a lo largo de los años, y aunque los habitantes de las Hébridas transportaban a menudo ovejas para que pastaran en el exuberante césped de los Flannan, creían que daba muy mala suerte pasar una noche allí. En la década de 1890, el Northern Lighthouse decidió construir un faro en Eilean Mor, el mayor de los 7 islotes. Se necesitaron 4 años, y los trabajos de construcción se vieron constantemente obstaculizados por la tempestuosidad del salvaje océano Atlántico, que hacía muy difícil el desembarco de suministros. Sin embargo, el faro se terminó y entró en funcionamiento el 7 de diciembre de 1899. No contaba con comunicación inalámbrica y la única forma de contactar con el continente era mediante el uso de señales visuales, que podían verse en las Hébridas en un día claro. El faro era operado por hasta 3 hombres a la vez, con un cuarto hombre rotatorio que pasaba el tiempo en la orilla. El misterio comenzó la noche del 15 de diciembre de 1900, cuando se desató una repentina borrasca en las cercanías de las islas. Los primeros indicios de que algo andaba mal se produjeron, cuando el capitán de un barco de vapor estadounidense, el SS Arkstor, que se dirigía de Filadelfia al puerto de Leith en Edimburgo, pasó cerca de Eilean Mor justo antes de la medianoche, y observó que el faro estaba extrañamente oscuro, algo casi inaudito para una estación rocosa operativa como la de los Flannans. Se informó de ello cuando el barco atracó en Oven unas horas más tarde, y aunque un oscuro faro habría sido un motivo de alarma considerable, no se pudo actuar de inmediato debido a las duras condiciones meteorológicas. El buque de socorro Hesperus debía zarpar el día 20, pero debido a las condiciones desfavorables, no lo hizo hasta el amanecer del día de San Esteban, el 26 de diciembre, llevando provisiones frescas y al guardián de socorro, Joseph Moore. Al acercarse al desembarco del este, el capitán del Hesperus, Jim Harvey,
dio 3 largos toques de bocina y lanzó una bengala de socorro, pero no hubo respuesta. Desde el momento en que llegaron, era evidente que algo iba mal. No había comité de bienvenida por parte de los 3 hombres, que normalmente habrían estado fuera para recibirlos. No se habían sacado cajas de provisiones para reabastecerlas y la bandera no ondeaba en el asta. Salvo el chillido y el graznido de las gaviotas en lo alto y el ominoso sonido de las olas rompiendo contra las paredes de los acantilados, las islas estaban inquietantemente tranquilas. El Hesperus amarró en silencio y Joseph Moore partió solo hacia la isla. Al llegar al rellano este, subió inmediatamente la empinada pendiente y se dirigió hacia el faro, llamando a los 3 hombres, pero no hubo respuesta. Encontró la puerta de entrada al recinto y la puerta principal cerradas, y en el interior del faro nada parecía fuera de lo normal. Las lámparas estaban limpias y rellenadas, las camas estaban deshechas como si los hombres acabaran de despertarse, la colada estaba hecha, y había cenizas frías en la rejilla. Tras sus primeras observaciones, vio una silla volcada en la cocina y luego se dio cuenta de que todos los relojes se habían parado, lo que no hizo más que aumentar su preocupación. De vuelta al Hesperus, Moore transmitió sus hallazgos al capitán y luego volvió a subir al faro con más hombres, con la esperanza de realizar una búsqueda más amplia. En el rellano este, todo estaba intacto, pero el rellano oeste presentaba evidencias considerables de daños, causados por las recientes tormentas. Una caja situada a 110 pies sobre el nivel del mar, había sido destrozada y su contenido estaba desparramado. Las barandillas de hierro estaban dobladas, el ferrocarril de hierro junto al camino estaba arrancado de su alojamiento de hormigón, y una roca de más de 1 tonelada había sido desplazada por encima. En la cima del acantilado, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, el césped había sido arrancado hasta 10 metros del borde del acantilado. La investigación posterior desveló que los guardianes habían llevado su registro hasta las 9 de la mañana del 15 de diciembre, y sus anotaciones dejaban claro que los daños se habían producido antes de su desaparición. La única otra pieza considerable de pruebas era que faltaban 2 juegos de cueros de aceite. Solo uno de los conjuntos de ropa de exterior permanecía colgado junto a la entrada, lo que sugiere que uno de los hombres debió aventurarse al exterior sin llevar su ropa protectora, lo que resultaba sorprendente, teniendo en cuenta la severidad del tiempo en la fecha de la última anotación en el registro, y especialmente, durante un duro invierno en el Atlántico Norte. De los propios guardianes no había ni rastro, ni dentro del faro ni en ningún otro lugar de la isla. Simplemente habían desaparecido. Moore y 3 marineros voluntarios se quedaron atrás para ocuparse de las tareas de puesta en marcha del faro, mientras el Hesperus regresaba a la estación costera de Breasclett. Desde allí, el capitán Harvey envió un telegrama a la Northern Lighthouse, con fecha 26 de diciembre de 1900, en el que se decía: ha ocurrido un terrible accidente en el Flannans. Los 3 guardianes han desaparecido de la isla. Los relojes estaban parados, y otros signos indicaban que el accidente debió ocurrir hace una semana. Los pobres debieron de caer por los acantilados, o se ahogaron intentando asegurar una grúa o algo así. El enigma de las Islas Flannan ha sido una fuente de fascinación interminable, que ha inspirado historias, poemas, canciones e incluso una ópera, pero es posible que nunca se conozca toda la verdad del misterio. A lo largo de los años se han añadido varios adornos, como la clásica comida a medio comer, que supuestamente se encontró en la mesa de la cocina de los guardianes. Esto es habitual en muchas historias de desapariciones, pero en este caso es una completa invención. El hecho de que los relojes estuvieran parados es otro punto de interés para muchos, que buscan algo fuera de lo común. Si bien es cierto que los relojes se detuvieron, no hay nada ni remotamente extraño en ello. Todos los relojes de la época debían recibir cuerda para seguir funcionando. Sin nadie que les diera cuerda, habrían dejado de funcionar inevitablemente. Incluso se ha cuestionado el hecho de que la silla estuviera volcada, algo que no se menciona en los relatos originales. También hubo anotaciones en el registro, que se enumeran de la siguiente manera: 12 de diciembre. Vendaval del norte por el noroeste. Mar azotado con furia. Nunca he visto una tormenta así. Olas muy altas. Rasgando el faro. Todo en orden.
James Ducat irritable. Más tarde, el día 12. La tormenta sigue siendo fuerte, el viento es constante. Tormenta. No puedo salir. El barco pasa haciendo sonar la sirena de niebla. Pude ver las luces de los camarotes. James tranquilo. Donald MacArthur, llorando. 13 de diciembre. La tormenta continuó durante la noche. El viento cambió de oeste a norte. Ducat tranquilo. MacArthur rezando. Más tarde. Mediodía, luz del día gris. Yo, Ducat y MacArthur rezando. El día 14 no hubo ninguna anotación en el registro. La última anotación fue supuestamente escrita con tiza en un trozo de pizarra, que normalmente se habría transferido al cuaderno de bitácora en un momento posterior. 15 de diciembre. 1 de la tarde. La tormenta terminó, el mar está en calma. Dios está sobre todo. Estas anotaciones habrían sido una lectura inquietante, si no fuera porque en su mayoría son ficticias. Los informes sobre el tiempo son probablemente ciertos, pero los comentarios sobre el estado mental de los guardianes no tienen ningún sentido, si se tiene en cuenta el contexto. Un cuaderno de bitácora de la Northern Lighthouse es un documento oficial de proceso, no un diario para que un empleado anote sus pensamientos personales, especialmente en relación con otros miembros del equipo. Parece bastante extraño sugerir que Marshall hubiera escrito tales declaraciones sobre James Ducat. Ducat era el superior de Marshall, y habría sido el equivalente actual a que un empleado escribiera en un tablón de anuncios de la oficina o en un informe oficial que su jefe estaba de mal humor. Si los hombres hubieran sobrevivido, el NLB habría pedido con razón a Marshall que explicara por qué había escrito esos comentarios personales. El comentario sobre el lloro de MacArthur también está fuera de lugar, ya que era conocido como un viejo y duro marino. La fuente de estas anotaciones se ha rastreado hasta una revista de pulpa estadounidense publicada en 1921, muchos años después de que se produjera el incidente. Quizá fuera un intento inofensivo de la publicación de añadir más intriga al misterio, pero al final se ha enredado y confundido con los hechos. En cualquier caso, nunca se encontró ningún cuerpo. No se descubrió ninguna otra pista. Solo podemos especular sobre lo que realmente ocurrió en aquellas islas azotadas por el viento, en aquel frío diciembre, durante el primer año del siglo XX. Las teorías van de lo mundano a lo extremo. Algunos han sugerido que uno de los guardianes había asesinado a los otros dos, y luego los había arrojado a ellos y a sí mismo desde los acantilados en un ataque de remordimiento. Otros sugieren que un monstruo marino había surgido de las aguas, cuando los hombres estaban en el rellano oeste y se los había llevado, o que habían sido secuestrados por espías extranjeros. Otro presunto testigo ocular recordó que se había visto un barco lleno de espíritus remando hacia las islas, la noche de la desaparición de los guardianes. Por supuesto, la leyenda del fantasma de las Islas Flannan fue ampliamente sospechado a nivel local. Y sobre todo en la última mitad del siglo XX, algunos han llegado a sugerir la abducción por parte de extraterrestres. Empero, la explicación más sencilla suele ser la correcta, y como concluyó la Junta del Faro del Norte en su investigación, es más que probable que los tres hombres fueran sorprendidos por una ola extraña y arrastrados. James Ducat y Thomas Marshall probablemente habían ido a asegurar algunos de los equipos dañados en el rellano oeste, mientras que Donald MacArthur había permanecido en el interior del faro, como dictaba el procedimiento. Estaba estrictamente prohibido dejar el faro sin vigilancia en cualquier momento. Desde su posición ventajosa, MacArthur habría podido ver un gran oleaje que se acercaba a las islas, y debió de salir corriendo del faro con la esperanza de avisar a sus compañeros, pero llegó demasiado tarde, y en cambio, los tres hombres debieron de ser atrapados por la ola que se acercaba y arrastrados. Esto explicaría sin duda la silla volcada, así como el resto de los cueros de aceite. También explica por qué los tres hombres estaban fuera al mismo tiempo. Sin embargo, si MacArthur salió con tanta prisa, porque estaba cerrada la puerta del faro y el portón de entrada al recinto. ¿Y cómo es que tres hombres muy experimentados, que habían pasado incontables horas rodeados de mares duros, fueron sorprendidos por una ola extraña?
Y si fue así, ¿por qué ninguno de los cuerpos fue arrastrado a la orilla, como suele ocurrir en estas aguas? Parece que todavía hay más preguntas que respuestas, y quizás la realidad podría ser mucho más extraña, de lo que la mayoría de nosotros nos permitimos imaginar. En cualquier caso, el faro permaneció tripulado y sin más incidentes, hasta 1971, cuando se automatizó por completo. Hoy en día sigue funcionando y los islotes solo se visitan ocasionalmente para su mantenimiento. Con el paso de los años, las islas nunca pudieron estar a la altura de su reputación maldita, ya que nunca volvió a ocurrir nada fuera de lo normal en ellas, pero el misterio de Eilean Mor sigue vivo, quizás para siempre.